vamos a empezar nuestra tercera clase y lo que vamos a ver son las fuentes del derecho tributario y los tributos. Hasta aquí hemos visto inicialmente lo que vienen a ser las características principales de lo que hace al tema de la economía del Estado, donde los tributos juegan un rol importante en cuanto a la generación de ingresos para el sostenimiento del Estado. Luego hemos visto la parte que hace a las principales características de lo que es el código tributario y la interpretación de la norma tributaria. Entonces, ahora en esta clase vamos a ver las fuentes del derecho tributario y los tributos. Cuando hablamos de fuentes del derecho tributario, tenemos que generar y hacer y manifestar que fuente es la base de donde se genera algo, ¿verdad? Cuando hablamos de fuente de agua, es de donde emana el agua. Cuando hablamos de fuente del derecho, es de donde emana el derecho. Y cuando hablamos de fuentes del derecho tributario, es de donde emana el derecho tributario, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde surge el derecho tributario? ¿De dónde nace el derecho tributario? Para poder comprender y un poco tener clara esta parte, tenemos que ver inicialmente que en el derecho en general existen cuatro fuentes. Déjenme un minutito. Cuando hablamos de fuentes del derecho en general, ¿verdad? Cuando hablamos de fuentes del derecho en general, son cuatro fuentes las que tiene. Ya sé quién te lo editaba entonces. ¿Quién? Fácil está. Y ya he estudiado. ¿Qué has estudiado? He estudiado. Cuéntemelo. Está muy fácil, como les llamo por celular. Entonces, cuando hablamos de las Por fuentes WhatsApp ahí me he dado cuenta. en general, establecemos que existen cuatro fuentes que están establecidas en la doctrina. Son la costumbre, la ley, la jurisprudencia y la doctrina. Entonces, para el derecho emana, surge de la costumbre, de la ley, de la jurisprudencia y de la doctrina. Cuando manifestamos y hablamos de la costumbre es una reiteración de conductas, ¿verdad?, que se da de manera consecutiva. Por costumbre yo me levanto 6 de la mañana, por costumbre yo hago esto, ¿verdad? Por ejemplo, por costumbre todos, casi una gran cantidad de personas, lo que hacen en la noche es cargar su celular, por costumbre. Y también por costumbre se ha vuelto ingresar a ver las redes sociales, entrar al WhatsApp, entrar al Facebook. La gran mayoría de las personas generan y lo hacen rutinariamente, costumbre. Se dice incluso que Bolivia es un país costumbrista porque realiza una serie de tradiciones de manera reiterada. Por ejemplo, el rutuchi, que es el primer corte de pelo que se le hace, ¿verdad?, al bebé. Entonces, ahí es toda una tradición realizar esto, pero solamente se da en esta parte, en el mundo andino, ¿verdad?, el rutuchi. Entonces, pero ahora esta costumbre, esta reiteración de actos, en muchos casos se constituye en la base del derecho. Es decir, como se lo hace con tanta habitualidad, el derecho necesariamente tiene que regular. Por ejemplo, esto de las redes sociales, una gran
cantidad de personas participa de las redes sociales. Pero obviamente que estas redes sociales, como también traen ese acercamiento a las personas en la distancia, también genera distinto tipo de conflictos, ¿verdad? Mucha gente utiliza las redes sociales para poder generar y insultar. La fulanita se ha metido con tal, aquí les mando la foto de, ¿verdad? Entonces se está dañando la imagen de la persona. Entonces, esa costumbre va a servir al derecho para que proceda a reglamentar, a legislar. Por eso se señala que la costumbre es la fuente del derecho. Como se lo está realizando, se está realizando una conducta, ¿verdad?, de manera consecutiva, reincidente, entonces, en algunos casos, merece que esta conducta sea legislada. Y de costumbre pasamos a una norma. La ley es una creación del hombre. La ley definitivamente va a ser fuente del derecho porque es creación del derecho. A través de la ley se está generando, se está estableciendo una forma de comportamiento hacia la sociedad, ¿verdad? Entonces, a través de una ley se establece las conductas que tienen que adoptar las personas que viven dentro de un determinado territorio, dentro de un determinado estado, dentro de una determinada sociedad. Entonces, la ley, al ser creación del hombre, se constituye en fuente por excelencia del derecho. La jurisprudencia es la reiteración de fallos que se emiten por el más alto tribunal de justicia de un país. Entonces, ahí es el órgano judicial el que genera, el que establece, ¿verdad?, una forma de tratamiento en relación a un determinado conflicto que ha sido sometido a su jurisdicción. Por decir algo, se ha establecido un hecho de un asesinato, ¿verdad? Entonces, la forma de calificar y sancionar va a estar en función a qué ha sucedido, cuáles han sido las circunstancias en las cuales se ha generado ese hecho. Entonces, ahí pueden ser diferentes motivos por los cuales la persona ha asumido esa conducta. Puede haber por temas pasionales, ¿verdad? Ahí la persona ha encontrado a su ser querido con otro y en un momento de ira, ¿verdad?, los ha asesinado. O el tema de un padre que se haya enfermo con una enfermedad terminal que lo está aquejando y decide terminar la vida con el padre porque no quiere ver sufrimiento. O el hecho de que una persona, ¿verdad?, que no tiene trabajo y se ha acostumbrado a vivir de lo ajeno, ¿verdad?, genera un asalto, pero en ese asalto lastimosamente mata a la persona. Entonces, hay diferentes circunstancias y la norma señala que quien quita la vida a otro tiene una sanción hasta 30 años de cárcel. Es decir, se establece que debe ser el juzgador, viendo las atenuantes y agravantes, que establezca de esos 30, ¿verdad?, hasta 30, ¿qué sería lo más aconsejable? Sería 10 años, 20 años, 30 años, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de feminicidios, la norma expresamente señala que es 30 años sin derecho a indulto. Es decir, esa persona puede haber agravantes, puede haber atenuantes, no interesa. El haber matado a una persona que sea del sexo femenino establece directamente, ¿verdad?, la pena de 30 años. Entonces, hay diferentes circunstancias que van a generar. Pero cuando hablamos, por decir algo, de un tema pasional, el hombre ha llegado a su casa con sus flores, con sus chocolates, etcétera, pero ha encontrado a su esposa en un acto de infidelidad. Entonces, fruto de su amor, fruto de su pasión, genera y los mata a ambos. Entonces, pero ahí hay una circunstancia que he mediado. ¿Será correcto que se sancione a esa persona con 30 años? Sí, puede ser que no, y ahí en ese tema de ver atenuantes y agravantes, puede ser el Tribunal Supremo de Justicia que establezca que no corresponde 30 años, sino solamente 20 años, ¿verdad? Entonces, cuando se presenta otra situación similar, entonces será de igual manera ya no 30 años, sino 20 años. A eso se denomina jurisprudencia, es decir, la reiteración de fallos similares en relación a una determinada situación.
esta jurisprudencia se constituye fuente del derecho tributario. ¿Por qué? Porque la ley dice que por el asesinato se debe generar hasta 30 años, pero es el ente juzgador quien está estableciendo que para diferentes conductas no va a ser los 30 años, sino va a ser 20 años. Entonces se está generando derecho y por eso la jurisprudencia es fuente del derecho. La doctrina son posiciones fundamentadas por entendidos en el ámbito del derecho. Entonces, son personas que, producto del conocimiento que tienen, generan y establecen de manera fundada determinadas situaciones que en el futuro se pueden constituir en normas. Tenemos a la Luna, ¿verdad?, como un satélite de la Tierra, pero alguien, una persona entendida en el derecho, puede cuestionarse sobre la propiedad de la Luna. Ha habido una persona en Francia que ha iniciado un proceso judicial alegando ser propietario de la Luna y ahí la ha reclamado como parte de sí. Entonces, se puede dar ese tipo de situaciones. Entonces, en muchos casos, la doctrina se adelanta a la norma, establece las formas correctas, adecuadas y fundamentadas de poderse resolver un determinado conflicto, ¿verdad? Entonces, ahí la doctrina está de manera fundada, está señalando cómo debería aplicarse el derecho para esos casos. Por tanto, la doctrina también se constituye en fuente del derecho. Ahora, estas son las fuentes del derecho en general. Entonces, cuando ya hablamos de las fuentes del derecho en particular, y aquí hablamos del derecho tributario, entonces tendríamos que señalar si la costumbre, la ley y la jurisprudencia, además de la doctrina, son fuentes del derecho tributario. Por costumbre se podrá generar tributos y definitivamente aquí señalamos que la doctrina jamás va a ser fuente del derecho tributario. ¿Sí? Nadie por costumbre va a pagar un tributo, nadie por costumbre se va a generar una carga social, una carga tributaria, perdón, ¿verdad? Entonces, por tanto, la costumbre jamás va a poder generar un tributo. A nadie le gusta pagar tributos. Entonces, no se va a generar ninguna situación, ¿verdad?, por la cual de manera habitual se genere este tipo de conductas. Entonces, ahí quedamos que por ningún caso, ¿verdad?, la costumbre va a ser fuente del derecho tributario. La ley sí es fuente del derecho tributario, es más, siempre se habla del principio de legalidad. Solamente puede haber tributos, ¿verdad?, en base a una ley previa. Por tanto, la ley sí va a ser siempre, es la característica fundamental, ¿verdad?, del derecho tributario que se constituye en fuente del derecho tributario. La jurisprudencia, la reiteración de fallos emitidos podrán generar la existencia de tributos y en el tema doctrinal, la posición fundamentada de una persona entendida en derecho podrá generar tributos y aquí se genera una situación, ¿verdad?, donde se divide en dos partes, una parte material y una parte formal. En la parte material, definitivamente vamos a reconocer que tanto la jurisprudencia como la doctrina jamás se van a constituir en fuentes del derecho. Pero sí pueden ser fuentes del derecho formal, del derecho procesal. No nos olvidemos que el derecho tributario está constituido por una parte material, por una parte formal, por una parte constitucional, por una parte penal, ¿verdad?, por una parte internacional. Entonces, en todo lo que hace a lo material, definitivamente jamás va a poder constituirse, ¿verdad?, en fuentes del derecho.
En cambio, en la parte formal, sí. Y aquí, en esta parte, ¿verdad? Se ha generado una gran discusión porque el Código Tributario señala que solo la ley es fuente del derecho tributario. Pero eso nos dice nuestro Código Tributario, pero tenemos que tener en cuenta que de manera genérica también la jurisprudencia y la doctrina es fuente del derecho, ¿verdad? Y si bien no va a ser fuentes del derecho material, sí puede ser parte del derecho formal, al igual que la doctrina. Entonces hay que hacer esta diferencia al momento de comprender el uso que se va a dar a estas dos fuentes del derecho en general, como son la jurisprudencia y la doctrina. Lastimosamente, la redacción del Código Tributario no es la más adecuada, pues en otras legislaciones hablan expresamente de lo que es la fuente primaria y la fuente secundaria. Y dicen que la fuente primaria del derecho tributario es la ley y la fuente secundaria del derecho tributario es la jurisprudencia y la doctrina. ¿Por qué? Porque solamente va a generar y va a estar vinculada, ¿verdad? Va a estar vinculada a la parte formal, a la parte procesal, en la cual se puede utilizar la jurisprudencia y la doctrina. Volviendo a lo que es esta parte de las fuentes del derecho tributario, el Código Tributario establece ahí que las fuentes del derecho tributario fundamentalmente va a ser la ley y en función de ello nos habla de la prelación normativa y el derecho supletorio. En la parte de lo que viene a ser la prelación normativa, genera una distinción entre la calidad de leyes que existen dentro del ordenamiento jurídico. Y ahí empieza esa su distinción a partir de lo que viene a ser la pirámide de Kelsen, es decir, la norma suprema, la norma superior dentro de la estructura normativa de un Estado y va bajando, ¿verdad?, hacia las diferentes otras normativas, pero que tendrían menor jerarquía y por tanto dentro de esa prelación estarían de manera inferior a las principales. Y dentro de esa jerarquía se establece que en la parte superior se halla la constitución política del Estado. La constitución política del Estado, luego tenemos a los convenios y tratados internacionales, el código tributario, las leyes, los decretos supremos, las resoluciones supremas. Esta prelación normativa nos señala que una norma es superior jerárquicamente a otra. Por tanto, si en algún momento existiría alguna contradicción, siempre se va a aplicar con preferencia la norma superior, ¿verdad? Entonces, a partir de esta prelación normativa, ¿verdad? A partir de esta prelación normativa, entonces nos está señalando que vamos a empezar a efectos de resolver los diferentes conflictos siempre a partir de la norma superior, ¿verdad? Y si existe alguna contradicción, definitivamente la norma superior va a ser la que va a generar y va a establecer la forma de conducta a considerarse. En primera instancia, dentro de esta prelación normativa y como fuentes del derecho tributario, tenemos a la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado se constituye en la principal norma de un Estado. Y como lo está diciendo, Constitución, a través de esta norma se está constituyendo al Estado, se le está generando las normas más básicas y fundamentales, ¿verdad?, sobre las cuales se tiene que asentar todo el Estado.
Ahí vamos a encontrar dentro de la Constitución Política del Estado un conjunto de normas que hacen a los derechos y obligaciones que tienen las personas que viven dentro del Estado, ¿verdad? Dentro del territorio del Estado. Y por el otro lado vamos a encontrar la normativa que hace a la estructura de ese Estado, cómo está conformado. Por ejemplo, en el caso boliviano, encontramos primeramente los derechos fundamentales de las personas, derecho a la salud, derecho al agua, derecho a una serie de derechos que tienen las personas, y luego la estructura del Estado, ¿verdad? Las autonomías departamentales, las autonomías municipales, las autonomías originario campesinas, las autonomías regionales, ¿verdad? Esa estructura, ¿verdad? Los órganos, el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial, el órgano electoral, ¿verdad? La función de las Fuerzas Armadas, la función de la Policía Nacional, la función de la Contraloría General del Estado, ¿verdad? De los principales organismos que hacen a la existencia de ese Estado. Todo eso lo vamos a encontrar dentro de la Constitución Política del Estado. Y en esa Constitución Política del Estado están las normas genéricas sobre las cuales se tiene que asentar todo el ordenamiento jurídico del Estado, ¿verdad? Por ejemplo, expresamente se reconoce que no existe la pena de muerte dentro del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, ninguna norma puede establecer lo contrario, definitivamente, ¿verdad? Entonces, dentro de esa normativa existe cómo va a ser el marco en el cual se va a desenvolver el ámbito tributario, ¿verdad? Y los principios que generan, reconocen el tema de la propiedad privada, la obligatoriedad, el derecho que tienen las personas de contribuir al Estado. Entonces, todo se va a encontrar dentro de la Constitución Política del Estado. De ahí, siendo la principal norma del Estado, va a ser la fuente del derecho, va a ser una fuente del derecho tributario, y en esa gradación que hemos manifestado va a ser la principal norma que hace a la fuente del derecho tributario. Luego de ello nos encontramos con los convenios y tratados internacionales. Los convenios y tratados internacionales son normativas que se suscriben entre dos o más estados. Dos o más estados. Estos se ponen de acuerdo para normarse de manera conjunta sobre diferentes situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, el tránsito de mercancías que se pudieran generar entre estados. Entonces ahí pueden estar participando dos o más estados. El principal tratado internacional es el de las Naciones Unidas, ¿verdad? Todos conocemos, y ahí se ha estructurado, ¿verdad?, para una convivencia a nivel mundial de todos los estados que conforman la tierra, y ahí generarse normas de convivencia para poder entre estados convivir dentro de un marco de paz, armonía, ¿verdad? Entonces, por tanto, ahí se está generando, y en muchos casos son la base de una convivencia que se genera entre estados. Y toda vez que es el acuerdo, ¿verdad?, entre dos o más estados, dentro de esta gradación de normas se está en un segundo nivel, estos convenios y tratados internacionales. Entonces vamos a ver que en muchos casos se da mucha importancia y prelación, incluso en relación a normas de carácter interno, a convenios y tratados internacionales, como es el de la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur, etcétera, en el ámbito aduanero. Entonces, este convenio y tratados internacionales también va a tener el rango de ley, toda vez que una vez que el presidente de la República con su homólogo de otro lado o los homólogos de otros estados firman el convenio o tratado internacional, esto luego se lo trae a la República de Bolivia y se lo presenta ante el órgano legislativo. Y este órgano legislativo, para que tenga total y plena vigencia dentro del territorio boliviano, le genera y lo establece en rango de ley. Por tanto, los convenios y tratados internacionales tienen rango de ley y, por tanto, su obligatoriedad de cumplimiento dentro del territorio boliviano.
Luego tenemos dentro de esa gradación al Código Tributario, que también es una ley, la ley 2492 de 2 de agosto del 2003. Entonces, a través del Código Tributario se establece la normativa que va a servir para generar la relación Estado-contribuyente. Eso es lo que hace el Código Tributario. Hemos visto que tiene 5 títulos, ¿verdad?, en cuanto a su estructura, y trata de normativizar lo que va a ser la estructura de los tributos y las principales factores de la relación jurídico-tributaria, lo que viene a ser la impugnación, las formas de impugnación, los ilícitos tributarios, ¿verdad? Entonces hay una serie de procedimientos también que está estableciendo el Código Tributario, y por esa su importancia, y va a tener dentro de esta estructura una mayor, ¿verdad?, una mayor jerarquía en relación a las demás leyes. Siendo una ley, va a tener mayor jerarquía que las otras leyes por ese carácter de especialidad que tiene en el ámbito tributario. Luego del Código Tributario nos encontramos con las demás leyes. Y cuando decimos las demás leyes, son las otras leyes que hacen al ordenamiento jurídico, ¿verdad? Pero no todas las leyes van a ser fuentes del derecho tributario. Se van a constituir en fuentes del derecho tributario toda vez que tienen un vínculo con el tema tributario. Teniendo el vínculo con el tema tributario, sí van a ser fuentes del derecho tributario. Por decir algo, el tema de la ley de lo que hace a el feminicidio, ¿verdad? Esta ley del feminicidio no tiene ningún vínculo tributario, por tanto jamás va a ser fuente del derecho tributario. Se va a constituir una ley en fuente del derecho tributario en la medida que tenga una vinculación con algún tema de orden tributario. Si no, caso contrario, no es fuente del derecho tributario. Luego tenemos debajo de las leyes a los decretos supremos. Y aquí tenemos que hacer una aclaración. Los decretos supremos no son leyes. Los decretos supremos tienen una característica particular, porque las leyes son generadas, ¿verdad? Son generadas por el órgano legislativo. En cambio, los decretos supremos son generadas por el órgano ejecutivo. ¿Cuál es la vinculación del decreto supremo para que se constituya en una fuente del derecho tributario? Y si decimos que la ley es fuente del derecho tributario, ¿por qué en este caso los decretos supremos también se constituyen en fuente del derecho tributario? ¿Cuál es el objetivo de los decretos supremos? ¿Qué hacen los decretos supremos dentro de la estructura normativa de un Estado? ¿Verdad? Y ahí tenemos que establecer que los decretos supremos inicialmente son emitidos por el presidente más el gabinete ministerial. La totalidad del gabinete ministerial va a ser quien va a firmar un decreto supremo. Y el objetivo de un decreto supremo es reglamentar la aplicación de la ley. ¿Quién tiene que hacer cumplir las leyes? Y ahí generamos y aclaramos, ¿verdad?, que por un lado el órgano legislativo es quien emite las leyes, quien confecciona las leyes. El órgano judicial resuelve los diferentes conflictos sometidos a su jurisdicción aplicando la ley. El órgano electoral aplica la ley electoral, ¿verdad? Aplica la ley electoral. ¿Y quién en definitiva tiene que hacer cumplir la ley? Quien tiene que hacer cumplir la ley es el órgano ejecutivo. Función del órgano ejecutivo, ¿verdad? Dentro de las funciones del órgano ejecutivo se halla el cumplimiento de la ley, hacer cumplir la ley. Y para hacer cumplir la ley necesitas reglamentar
la forma de hacer cumplir la ley. Y esa forma de reglamentar cómo el órgano ejecutivo va a hacer cumplir la ley es a través de los decretos supremos. Entonces, en otras palabras, los decretos supremos son reglamentos de la forma en la cual se va a hacer cumplir la ley. Y al tener ese vínculo en relación a que se constituye, ¿verdad?, en la forma como el órgano ejecutivo va a hacer cumplir la ley, por ese vínculo se constituye también en fuente del derecho tributario. Cuando se emite una ley de orden tributario, ¿quién tiene que hacer cumplir la ley de orden tributario? El órgano ejecutivo. Y como tiene que hacer cumplir esta norma, para poder reglamentar y establecer la forma en la cual se va a hacer cumplir, se generan los decretos supremos, ¿verdad? Entonces es la característica. Luego tenemos debajo de los decretos supremos las resoluciones supremas. En este caso también las resoluciones supremas son normas que emite el órgano ejecutivo, pero en este caso está firmado por el presidente más el ministro del ramo. En el decreto supremo, presidente más la totalidad del gabinete ministerial. Resolución suprema, presidente más ministro del ramo, ¿verdad? Entonces, aquí solamente está participando el ministro, ¿verdad?, del área correspondiente en el cual se está reglamentando la aplicación de la ley. Entonces, y estas resoluciones supremas tienen la característica, además, que generan procedimientos o labores que deben ser cumplidas y que van a ser realizadas, controladas, ¿verdad?, por el ministro del ramo. Entonces, ahí, aparte de reglamentarse cómo se va a aplicar, se establecen labores concretas que deben ser realizadas y en los cuales los ministros del ramo van a ser los encargados de llevar adelante, y para este control del cumplimiento de la norma, ¿verdad?, se establece expresamente que el ministro del ramo es el encargado de hacer cumplir esa resolución suprema. Esa es la característica. Y también, nuevamente, como estás reglamentando la aplicación de la ley, se constituye en fuente del derecho tributario. Luego tenemos en esa gradación, al final, las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos facultados al efecto. Es decir, como parte del órgano ejecutivo, que es el encargado de hacer cumplir la ley, ¿verdad?, tenemos ahí a los diferentes entes administrativos, vinculados al cumplimiento de la ley tributaria. Y ahí nos estamos refiriendo a las administraciones tributarias. Las administraciones tributarias, ¿verdad?, las administraciones tributarias, siendo parte del órgano ejecutivo, tienen que hacer cumplir la ley. Y como tienen que hacer cumplir la ley, fundamentalmente la ley tributaria, en este caso también pueden emitir normas de carácter general a efectos de reglamentar cómo este ente específico de la recaudación de tributos va a hacer cumplir la norma tributaria. Entonces, estas disposiciones de carácter general dictadas por los entes administrativos tributarios, ¿verdad?, van a encontrarse en la parte final de esta estructura normativa, ¿verdad?, que se constituyen en fuente del derecho tributario. Y ahí volvemos a esta estructura, ¿verdad? Entonces, en la cabeza, encontramos a la Constitución Política del Estado, y
vamos bajando, están los convenios y tratados internacionales, el Código Tributario, las leyes, los decretos supremos, las resoluciones supremas y las resoluciones administrativas emitidas por las administraciones tributarias. Entonces, esa es la gradación. Vamos a encontrar que la norma principal es la más genérica, la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado es una norma totalmente genérica, porque no está establecido para un caso, ¿verdad?, independiente, individualizado, sino es para todo. En cambio, cuando nos bajamos a la parte de abajo, en la parte final vamos a encontrar a las resoluciones administrativas, donde sí, contrariamente, está de manera individualizada la forma en la cual se va a aplicar la norma tributaria, ¿verdad? Ahí están los diferentes reglamentos, reglamentaciones que se generan en relación a la aplicación de la norma legal tributaria. De manera específica, de manera particularizada, vamos a encontrar. Pero resulta que, pese a que es una norma particular, específica, ¿verdad? Sin embargo, en relación a la Constitución Política del Estado, que es una norma genérica, tiene menor, ¿verdad?, menor prelación normativa, tiene menor jerarquía normativa. Definitivamente, el tema es cuanto más genérica, más arriba está, ¿verdad? Va a tener mayor valor que a las normas que se están generando de manera particularizada. Y cuando se resuelve un conflicto, siempre vamos a resolver el conflicto aplicando la norma de mayor jerarquía. Entonces, en el derecho tributario, cuando hablamos de las fuentes del derecho tributario, ahí hablamos de lo que viene a ser, ¿verdad?, esta jerarquía normativa que se debe aplicar en toda la resolución de los conflictos de orden tributario, empezando por la Constitución Política del Estado, luego los convenios y tratados internacionales, el Código Tributario, las leyes, los decretos supremos, las resoluciones supremas y las demás disposiciones de carácter general emitidas por las administraciones tributarias, que son resoluciones administrativas conocidas como resoluciones normativas de director, RNDs. Y cuando hablamos de la ley en materia tributaria, ahí hablamos de lo que es el principio de legalidad o reserva de la ley. Principio de legalidad que solamente los tributos pueden ser creados a través de una ley. Solamente la ley está reservada para la creación de los tributos. Y cuando hablamos de la creación de los tributos, ahí vamos a ver no solamente crear el tributo, sino también establecer los diferentes elementos constitutivos del tributo. Y nos estamos refiriendo al hecho generador, los sujetos de la relación jurídica tributaria, la base imponible, las alícuotas, exenciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos que configuran la existencia del tributo, ¿verdad?, solamente pueden ser establecidos a través de una ley. No puede ser otro tipo de norma que no sea la ley la que expresamente establezca estos elementos. Y a todo esto conocemos como el principio de legalidad, donde vamos a empezar siempre por la norma superior para la resolución de cualquier conflicto. Estos son las fuentes del derecho tributario, de dónde emerge el derecho tributario. Entonces, por tanto, fundamentalmente y principalmente de la ley. Y en los aspectos formales y procesales, además se puede considerar como fuente del derecho tributario la jurisprudencia y la doctrina. Luego de esto vamos a ver y vamos a poder establecer adecuadamente los diferentes tributos que existen dentro del ordenamiento jurídico tributario boliviano. Para poder establecer qué son los tributos, nos vamos a referir fundamentalmente a lo establecido por el propio Código Tributario. Si hemos señalado por el principio de legalidad
¿verdad? Tiene que ser la ley que nos diga qué es un tributo. Y ahí el Código Tributario, en su artículo 9, nos genera y nos señala qué son los tributos. Y expresamente establece y dice que son tributos las obligaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, impone con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. ¿Qué nos está diciendo el artículo 9, parágrafo primero, ¿verdad? En relación a qué debemos entender por tributo. Primeramente nos dice que los tributos son obligaciones en dinero. En el ámbito de las obligaciones en general, ¿verdad? Existen obligaciones de dar, hacer y no hacer en el ámbito del derecho, ¿verdad? Entonces, las obligaciones son dar, hacer y no hacer. ¿Qué nos está diciendo este concepto establecido en el Código Tributario? Que los tributos son obligaciones de dar. ¿Qué se tiene que dar? Una suma de dinero. La persona, el contribuyente, a requerimiento del Estado, debe desprenderse de una parte de su patrimonio y otorgar un recurso económico a favor del Estado, ¿verdad? Y en la segunda parte nos señala por qué. Porque el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, impone a la persona, ¿verdad? Imponer la fuerza que tiene el Estado para que definitivamente señale y establezca que las personas deben contribuir de parte de su ingreso, de parte de su patrimonio en favor del Estado. Por tanto, tienen que otorgar una suma de dinero a favor del Estado que es exigida por la fuerza que tiene el Estado. Pero luego viene el justificativo de por qué las personas deben someterse a ese poder y en virtud de ese sometimiento cumplir con el pago, ¿verdad?, de la suma de dinero requerida por el Estado. Y ahí nos señala en esta última parte que es impuesta por el Estado para la obtención de recursos para el cumplimiento de los fines del Estado. En otras palabras, están pidiendo que las personas, los habitantes del Estado plurinacional de Bolivia puedan entregar una parte de su patrimonio en favor del Estado, ¿verdad? ¿Pero para qué? Para que el Estado pueda cumplir con sus fines. ¿Y cuáles son los fines más básicos de todo Estado? Salud, educación, infraestructura, seguridad ciudadana. Está diciendo, me das una parte de tus recursos, ¿para qué? Para que como Estado también podamos tener recursos económicos y de esta manera cumplir con salud, educación, infraestructura, seguridad ciudadana en favor de todos los habitantes del Estado plurinacional de Bolivia, ¿verdad? Entonces, así debemos entender el concepto de tributo. ¿Qué es un tributo? Son obligaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, impone con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de los fines. Ahora, estos tributos se clasifican doctrinalmente en tres. Por eso se habla de la clasificación tripartita del tributo: impuesto, tasa, contribución especial. Entonces, el tributo, ¿verdad?, se clasifica en tres: impuesto, tasa y contribución especial. Pero vamos a ver que aparte, dentro del territorio boliviano, solamente dentro del territorio boliviano, vamos a encontrar una nueva forma de tributo, que es la patente. ¿Qué será? Que en Bolivia hemos descubierto una nueva forma de tributo, aparte de las tres existentes que son el impuesto, la tasa y la contribución especial. ¿Será que la patente tiene su propia naturaleza jurídica distinta al impuesto, distinta a la tasa y distinta a la contribución especial? Vamos a ver que no es de esa manera, sino que la patente responde a una situación muy particular del Estado plurinacional de Bolivia.
y definitivamente nos podemos adelantar manifestando que la patente no tiene una naturaleza jurídica propia. Cuando entremos a la conceptualización de la patente, vamos a poder explicar adecuadamente por qué no es una nueva forma de tributo. Sin embargo, se halla reconocida por la estructura del Código Tributario. En conclusión, señalamos que dentro de la clasificación de los tributos, el tributo se clasifica en impuesto, tasa, contribución especial. En otras palabras, el tributo es el género y las clases son el impuesto, la tasa y la contribución especial. ¿Qué es el impuesto? ¿Qué debemos entender por impuesto? Y ahí nos dice que el impuesto es un tributo. Al decirnos que el impuesto es un tributo, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que el impuesto es una obligación en dinero impuesta por el Estado para obtener recursos para el cumplimiento de los fines. Eso nos está diciendo inicialmente al señalarnos, ¿verdad?, que el impuesto es un tributo. Y luego nos dice cuya obligación tiene como hecho generador. ¿De dónde emerge, ¿verdad?, la obligación para el pago de un impuesto? ¿De dónde emerge la obligación para pagar? ¿Por qué tenemos que pagar un impuesto? Y ahí nos habla del hecho generador, del motivo por el cual se está generando la obligación del pago del impuesto. Y nos dice que el hecho generador del impuesto es una situación prevista por ley. En otras palabras, una ley puede prever cualquier situación a objeto de establecer como el hecho generador de un impuesto. ¿Cuál es el hecho generador del impuesto al valor agregado? ¿Por qué tenemos que pagar el impuesto al valor agregado? Y aquí el impuesto al valor agregado, ¿verdad?, se haya generado por 4 situaciones previstas por ley. La ley 843 nos establece que el hecho generador del impuesto al valor agregado es la venta de bienes muebles, la prestación de servicios, los contratos de obras y las importaciones definitivas. Entonces, 4 hechos generadores: venta de bienes muebles, prestación de servicios, contratos de obras, importaciones definitivas. Y estos 4 hechos generadores se hallan expresamente establecidos por ley. Entonces, como lo dice la ley. Y ahí, cuando nos dice que que el impuesto puede tener como hecho generador cualquier situación prevista por ley. Es decir, la ley va a prever sobre qué el contribuyente tiene que pagar un determinado impuesto. Puede ser cualquier tipo de situación. Por ejemplo, en algunos países existe el impuesto al uso de celular. Porque tú tienes celular y lo usas, tienes que pagar este impuesto. En México existe un impuesto, ¿verdad?, a la utilización de redes sociales. Los que utilizan redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, ¿verdad?, entonces pagan un determinado impuesto. Si la ley puede prever cualquier situación a objeto de que la persona, una vez que se ha visto involucrada dentro de ese hecho generador, tenga que pagar la obligación tributaria. Llegando a un extremo, créase el impuesto a la visión. Todas las personas que usen lentes deberán pagar el impuesto a la visión, ¿verdad? No estamos inventando un tributo. O sea, como la norma señala que debe ser una situación prevista por ley, basta que la ley señale qué tipo de situación va a ser esta, ¿verdad? Surge la obligación del impuesto al valor agregado. Y dentro del ordenamiento jurídico tributario boliviano, el impuesto al valor agregado recae sobre la venta de bienes muebles,
prestación de servicios, contratos de obras, importaciones definitivas. Impuestos sobre las utilidades de las empresas. La utilidad, ¿verdad?, resultante al cierre de una gestión anual establecida en los estados financieros. ¿Va? Entonces, la norma va a señalar cuál va a ser la situación prevista por ley por la cual se deba pagar un determinado impuesto. Y finalmente, en la última parte, nos señala la característica fundamental y particular de lo que es el impuesto. Y nos señala, ¿verdad?, que el impuesto, ¿verdad?, es independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. ¿Qué nos está diciendo con esta parte? ¿Qué está manifestando la ley en relación al impuesto al decir que el impuesto, ¿verdad?, es independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente? ¿Qué pasa cuando el contribuyente paga un impuesto? ¿Qué pasa? ¿Con qué se beneficia ese contribuyente por el pago de un impuesto? Y ahí nos dice que es independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace el Estado por quien paga un impuesto? ¿Qué hace el Estado? ¿Qué será lo que hace el Estado por las personas que pagan un impuesto? Y la respuesta está en esta parte final, donde nos dice que, ¿verdad?, el impuesto es independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que este Estado no hace absolutamente nada en favor del que ha pagado un determinado impuesto. No hace absolutamente nada individualizado, ¿verdad?, a favor de la persona que ha pagado un impuesto. ¿Por qué? Porque con los impuestos no se hace nada a favor del contribuyente, pero sí se hace a favor del conjunto de la población, a favor de absolutamente todos. No está particularizado, no está individualizado en el que ha pagado el tributo, en el que ha pagado el impuesto, sino absolutamente para todos. Porque si no fuera así, y que es la característica del impuesto en general, ¿verdad?, que es independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente, si no fuera así, los contribuyentes que pagan un determinado impuesto pueden exigir, pueden reclamar, ¿verdad?, que se le haga una determinada actividad a favor de ese contribuyente que pagó un impuesto. Por decir algo, la Aduana Nacional de Bolivia. La Aduana Nacional de Bolivia, perdón, por decir algo, Cervecería Boliviana Nacional. Cervecería Boliviana Nacional es una de las empresas, ¿verdad?, que mayor aporta, ¿verdad?, económicamente al Estado. Entonces, en su calidad de contribuyente y porque está pagando más que otros sectores impuestos, podría reclamar, podría pedir una serie de obras a favor, ¿verdad?, de él, toda vez que está pagando en mayor proporción. Pero aquí la norma le está cerrando esa posibilidad al decirle que el pago de un impuesto es independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. Puedes pagar, pero definitivamente como Estado no tenemos ninguna obligación de generar absolutamente nada a favor del contribuyente, que es la característica principal del impuesto, porque vamos a ver que en relación a los otros, ¿verdad?, las otras formas de tributos, ¿verdad?, sí, en las otras el Estado hace algo individualizado a favor del contribuyente.
Dentro de la clasificación de impuestos, ¿verdad? Tenemos a los ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios son aquellos que son permanentes y los extraordinarios son aquellos que son eventuales. Personales o reales, que recae hacia la persona o recae a determinados bienes. Fijos, proporcionales, progresivos y regresivos, ¿verdad? Fijos es aquellos que es para todos lo mismo. Proporcional en función a la proporción del ingreso, ¿verdad?, que se ha generado. Progresivo, en función que se va progresando, se va incrementando determinadas situaciones, va incrementándose también el tributo. Y regresivos es aquellos en los cuales se está generando a favor del contribuyente, ¿verdad?, una disminución en el tiempo, ¿verdad?, por determinados aspectos. Pueden ser directos e indirectos. Directos cuando sale de los recursos del propio contribuyente. Indirectos cuando se carga a otros, ¿verdad?, y ingresan esos recursos a través del contribuyente. Fiscales y extrafiscales. Los fiscales son aquellos que eminentemente lo que están buscando es la recaudación. Y los extrafiscales, además de recaudar, están buscando otros aspectos, como por ejemplo en el impuesto a los consumos específicos vinculados a tabacos, ¿verdad? No solamente está buscando recaudar, sino de alguna manera a través de un tributo que es bastante fuerte, evitar un consumo masivo. ¿Sí? Está yendo a buscar absolutamente algo más. Por ejemplo, en los tributos, en los impuestos que están vinculados al tema de cuidar el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, no solamente están buscando recaudar, sino además, a través del impuesto, tratar de generar cargas a aquellos que estarían dañando de alguna manera, ¿verdad?, el tema de la naturaleza, y otros están contaminando, ¿verdad? Entonces se está buscando otro tipo, ¿verdad?, de objetivo adicional. Esos son los impuestos extrafiscales, que no solamente es el tema de recaudar, sino además están generando otro tipo de situaciones. Al margen del impuesto, también tenemos a la tasa como una otra forma de tributo. Y el Código Tributario nos señala que la tasa es un tributo. Y nuevamente, al decirnos que la tasa es un tributo, nos está diciendo, ¿verdad?, obligación en dinero impuesta por el Estado para obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Ahora, ¿por qué pagamos una tasa? Y aquí se establece, ¿verdad?, dos hechos generadores. Dos hechos generadores que van a ser los motivos por los cuales las personas van a pagar este tipo de contribución. Uno, la prestación de servicios, y dos, la realización de actividades sujetas a normas de derecho público. En el primer caso, en la prestación de servicios, el Estado está generando un servicio individualizado en el contribuyente. Entonces, al estarle generando un servicio individualizado en el contribuyente, este tiene que pagar el tributo denominado tasa. Y en el segundo caso, es por la realización de actividades sujetas a normas de derecho público a favor de ese contribuyente. Entonces, el Estado también está haciendo algo a favor de ese contribuyente por el cual se debe pagar una tasa. Cuando vemos el primer caso, que es la prestación de servicios, nos vamos a encontrar que el Estado genera una serie de servicios a favor de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos a Entel como empresa estatal, ¿verdad?, dedicada a la prestación de servicios de telefonía móvil en favor de las diferentes personas, ¿verdad? Entonces, por los cuales se tiene que pagar. Ahora, la pregunta es, ¿se paga una tasa por este tipo de prestación de servicios?
el pago de energía eléctrica, agua potable, está dentro de las previsiones de una tasa en el orden tributario. No es así. ¿Sí? Tenemos que discriminar adecuadamente en qué casos por la prestación de un servicio se paga una tasa y en qué casos por la prestación de servicios se paga un precio o se paga una tarifa. Entonces, vamos a pagar una tasa cuando esté vinculada a un ámbito tributario. Es decir, se está pagando por la prestación de un servicio, ¿verdad? Por la prestación de un servicio que está siendo brindada por el propio Estado, pero que va a tener la característica de ser obligatorio. Y al tener esa característica de obligatoriedad, se constituye en un tributo, ¿verdad? Dentro de las tasas, fundamentalmente que vamos a encontrar, están las tasas tributarias municipales, ¿verdad? Tasa de aseo, tenemos el tema de alumbrado público, ¿verdad? Por la prestación de un servicio. Se está generando un servicio que está siendo brindado por el gobierno municipal y por tanto debemos pagar la correspondiente tasa. Alumbrado público, aseo urbano, ¿verdad? De carácter de recepción obligatoria. Y entramos ahí a una segunda, ¿verdad? A un segundo hecho generador, que es la realización de actividades sujetas a normas de derecho público. Son actividades que está desarrollando el Estado, pero que están dentro de un marco legal que hace al derecho público y por el cual por esta actividad que está realizando el Estado, se debe pagar una correspondiente tasa. Y ahí tenemos, ¿verdad? En el ámbito municipal, fundamentalmente, lo que viene a ser cuando se saca una línea de BEL, ¿verdad? Se saca la autorización de demolición, la autorización de aprobación de planos. Ahí lo que se está haciendo es, el Estado, a través de uno de sus entes, está generando autorizaciones y al generar autorizaciones, ¿verdad? Se está recayendo en lo que viene a ser el hecho generador de lo que es una tasa. Y por este motivo, ¿verdad? Hay una obligatoriedad y esa prestación de servicios está reservada únicamente a favor del Estado. La recaudación que se genera a través de tasas no debe tener un destino ajeno, sino al servicio o la actividad por el cual se está pagando la correspondiente tasa. Por eso, en esta parte, se tiene que hacer la distinción entre tasa, precio y tarifa. Tasa cuando corresponde a un determinado tributo. Tarifa cuando el Estado regula los precios, ¿verdad? De los distintos servicios que genera el propio Estado. Y finalmente tenemos también la realización de actividades sujetas a normas de derecho público, ¿verdad? Entonces ahí la recaudación va a ir directamente a ese tipo de actividades por los cuales el Estado, ¿verdad?, está inmerso dentro de lo que viene a ser las normas de derecho público. Entonces, en este caso, concluimos, ¿verdad? Sí vemos que el Estado está haciendo algo a favor del contribuyente. En el primer caso, le está prestando un servicio. Y como le está prestando un servicio, el contribuyente debe pagar. En el segundo caso, está realizando una actividad sujeta a normas de derecho público y como le está generando una actividad hacia ese contribuyente, este contribuyente debe proceder al pago de la tasa correspondiente, ¿verdad? Entonces, hay una relación entre el Estado que está haciendo algo individualizado a favor
de ese contribuyente. Luego tenemos como una otra forma de una otra forma de tributo a la contribución especial. La contribución especial, ¿verdad? También es un tributo. Al decirnos que la contribución especial es un tributo, volvemos, nos está diciendo obligación en dinero impuesta por el Estado a objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. ¿Por qué tenemos que pagar? ¿Qué es lo que motiva al pago de una contribución especial? Lo que motiva el pago de la contribución especial son beneficios derivados de la realización de obras o la realización de actividades estatales. Y nuevamente, la recaudación no debe tener un destino ajeno a la obra o la actividad. ¿Sí? Igual que en la tasa, ¿verdad? La recaudación debe ir expresamente a la obra o a la actividad. En el caso de la tasa, ¿verdad? Por un lado, IVA a lo que viene a ser la prestación del servicio, o en el otro caso, IVA a lo que era la autorización por la realización de una actividad sujeta a norma de derecho público, ¿verdad? Entonces, ahí se da. Cuando vemos el primer caso, lo que es la realización de una obra, encontramos que tiene que ser el Estado que desarrolle una determinada obra a favor del contribuyente a efectos de que realice, ¿verdad? A efectos de que realice el pago de la contribución especial. Cuando vemos en esta primera parte de lo que viene a ser las contribuciones especiales y hacemos esta distinción entre lo que viene a ser contribuciones especiales por la realización de una obra, ¿verdad? Cuando hablamos de la realización de una obra, nos están señalando que tiene que hacerse una obra a partir del Estado. Aquí tenemos un cerro, ¿verdad? Una quebrada y otro cerro. Y en este cerro, ¿verdad? Se ha generado una urbanización donde están ahí las casas y estas casas tienen su ingreso carretero. Entonces, ahí por ahí transitan los vehículos para poder llegar. Pero en el otro cerro también tenemos una otra urbanización, ¿verdad? Ahí están las casas, pero para poder llegar, las personas tienen que bajan la quebrada y vuelven a subir. Entonces aquí el Estado puede manifestar y señalar que va a proceder a realizar un puente. Entonces genera este puente para que las personas puedan generar. Entonces, al hacer este puente, estás realizando una obra. Y ahí, a partir de ahí, estos propietarios van a poderse ver beneficiados, ¿verdad? Con la existencia de un puente que les ayude a cruzar. Y ya no tienen que bajar para nada la quebrada. Entonces, les están realizando una obra y por esta obra tienen que pagar una contribución especial. ¿Quiénes van a pagar la contribución especial?
la totalidad de los propietarios, ¿verdad? De esa urbanización, porque se están viendo beneficiados, con esta obra y por tanto, al obtener un beneficio, definitivamente tienen que pagar, ¿verdad? Por esta contribución especial. ¿Qué contribuciones especiales por la realización de obras conocemos hoy en día? Lastimosamente, producto de la recuperación de la democracia en Bolivia, se considera que es obligación de el Estado poder generar todas las obras a favor de los contribuyentes, a favor de las personas que habitan el Estado plurinacional de Bolivia. Este ejemplo, el puente. Si nos dicen que nosotros, en nuestra calidad de propietarios de los bienes inmuebles que están situados, ¿verdad?, en esta urbanización que se está viendo beneficiada con este puente, ¿verdad? Si nos dicen que tenemos que pagar una contribución especial, ¿lo vamos a pagar? No, la gran mayoría va a decir que es obligación del Estado generarnos el puente. Al fin y al cabo, para eso pagamos nuestros impuestos, ¿no ven? Entonces, ahí se genera esta situación, que las personas consideran que al pagar impuestos se está generando una obligación del Estado para que nos haga obras. Por esa situación es de que lastimosamente hoy en día no vamos a encontrar contribuciones especiales, ¿verdad?, por la realización de obras. Porque en el momento en que la gobernación, el gobierno autónomo municipal nos exija el pago de una contribución especial por la realización de las obras, inmediatamente se va a acudir a realizar una serie de acciones, ¿verdad?, en contra de este cobro de tributos. Bloqueos, marchas, etcétera, ¿verdad?, que van a alentar el no pago de este tipo de obligaciones. Por eso los gobiernos municipales fundamentalmente han empezado a ver mecanismos que pudieran favorecer, que pudieran ayudar, ¿verdad?, a imponer contribuciones especiales. Pero estas contribuciones especiales, ¿verdad?, se han vuelto de carácter amañado, camuflado, porque no lo están estableciendo con las características que tiene una contribución especial. Por decir algo, señores, ¿verdad? Ahí, señores, les vamos a hacer su puente, ¿verdad? Pero tienen que colocar el cemento. Nosotros tenemos la mano de obra, tenemos la arena, tenemos la piedra, tenemos el fierro, ¿verdad? Pero ustedes tienen que colocar esto, porque esto es lo que falta. Entonces, están generando una contribución especial amañada. Señores vecinos, tenemos absolutamente todo, pero no tenemos para la mano de obra. Así que dos situaciones: o ustedes trabajan o pagan el jornal de las personas que van a realizar esta actividad. Desde el momento en que ya están dando una suma de dinero, ¿verdad?, ya se está constituyendo esto en un tributo, en una contribución especial por la realización de una obra, ¿verdad? Esto en lo que viene a ser la realización de obras. Ahora, cuando vemos el tema de la realización de una actividad, ¿verdad?, la realización de una actividad por parte del Estado, ahí nos estamos refiriendo a lo que es la seguridad social.
En la seguridad social tenemos corto plazo, largo plazo. Corto plazo, enfermedad, maternidad, riesgo profesional. Largo plazo, renta jubilatoria. ¿Verdad? Entonces, la seguridad social es una actividad que desarrolla el Estado y se constituye en una contribución especial. Cuando hablamos de la seguridad a corto plazo, enfermedad, maternidad, riesgo profesional, ¿verdad? Estamos hablando de que esta seguridad social tiene que ser cancelada, tiene que ser pagada por el empleador. El empleador es el que va a pagar, ¿verdad?, la cotización a la seguridad social a corto plazo, ¿verdad? Entonces, ahí se está generando, ¿verdad?, un beneficio a favor del empleador, porque la norma laboral exige que la parte empleadora cancele los gastos que hacen al tema de seguridad social por enfermedad, maternidad y riesgo profesional, ¿verdad? Entonces, y aquí el que le va a brindar esta actividad va a ser el Estado. El Estado le está brindando esta actividad y por tanto ese pago se encuentra dentro de lo que viene a ser, ¿verdad?, una contribución especial. Y cuando hablamos de la seguridad social a largo plazo, esta es cancelada por el trabajador, que se va a ver beneficiado en el futuro con una renta jubilatoria. Ese pago que estás realizando, ¿verdad?, está dentro de lo que viene a ser una contribución especial. Y ahí tenemos, ¿verdad?, que la contribución especial recae sobre la realización de obras, realización de actividades y que la recaudación no debe tener un destino ajeno a la obra o a la actividad que se está desarrollando. Y luego tenemos a la patente municipal, ¿verdad? La patente municipal no se halla dentro de lo que viene a ser la clasificación, no se halla dentro de lo que es la clasificación de los tributos, sino, lo hemos dicho, responde a un tema más práctico. En la Constitución Política del Estado de 1967 se establece a la patente municipal como una forma de ingreso de los gobiernos municipales. Hoy en día decirles a los gobiernos municipales que ya no tienen esa forma de ingreso es generarse conflictos con el Estado, ¿verdad? Entonces, a través de ello se establece en el Código Tributario que la patente municipal existe porque lo dice la Constitución Política del Estado. No es que dentro del territorio boliviano se ha procedido a descubrir una nueva forma, una nueva clase de tributo, sino definitivamente porque lo dice la Constitución Política del Estado, existe la patente municipal. ¿Cuál es el hecho generador para la existencia, ¿verdad?, para la existencia de la patente municipal? El uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, o dos, la obtención de autorizaciones para la realización de actividades económicas. En otras palabras, vamos a pagar la patente municipal, uno, por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, o dos, por la obtención de autorizaciones para la realización de actividades económicas. Para el primer caso,
para el primer caso, lo que viene a ser el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, por un lado, ¿verdad? Tenemos que esto tiene que ser porque se está utilizando, se está aprovechando bienes de dominio público. Y ahí vamos a encontrar lo que viene a ser, ¿verdad? La patente, ¿verdad? A los letreros públicos, ¿verdad? A la publicidad, porque ahí se está utilizando y generalmente estos están, ¿verdad? Dentro de áreas de dominio público. Ustedes han debido ver, ¿verdad?, que una determinada temporada el gobierno municipal de La Paz ha estado controlando fundamentalmente los carteles de los cajeros automáticos, que en la gran mayoría tienen un volado por delante y donde dice Banco de Crédito, Banco Nacional de Bolivia, etc. Ese volado ya se halla, ¿verdad?, dentro del área que corresponde, ¿verdad?, a la acera y por tanto es del gobierno municipal, ¿verdad? Las gigantografías, al bajar del alto, ¿verdad?, en la autopista vamos a encontrar una serie de gigantografías. ¿Dónde están esas gigantografías? En predios municipales. Por tanto, ¿verdad?, ahí se está aprovechando de bienes de dominio público y por tanto sujetos al pago de una patente municipal. O por el otro lado, tenemos la autorización para la obtención de autorizaciones para la realización de actividades económicas. Ahí podemos ver la licencia de funcionamiento, ¿verdad? Porque la licencia de funcionamiento la generan por la realización de una actividad, ¿verdad?, de carácter económico. La realización de espectáculos públicos, ¿verdad? Para la realización de un espectáculo público, ¿verdad?, se debe lograr una autorización y por esa autorización se va a pagar una patente municipal. Entonces, como hechos generadores encontramos para la patente municipal al uso o aprovechamiento de bienes de dominio público y la obtención de autorizaciones para la realización de actividades económicas. Siempre el común denominador en todas estas clases de tributos es la existencia del hecho generador. Y este hecho generador es lo que va a individualizar al tributo. Si se trata de un impuesto, si se trata de una tasa, si se trata de una contribución especial o si se trata de una patente municipal. El impuesto va a tener como un hecho generador una situación prevista por ley. Para el caso de la tasa, vamos a tener como hecho generador, 1, la prestación de servicios, o 2, la realización de actividades sujetas a normas de derecho público. Para una contribución especial, vamos a tener como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras o la realización de actividades estatales. Y finalmente, para la patente municipal, vamos a tener como hecho generador el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público o la obtención de autorizaciones para la realización de actividades económicas, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a encontrar que las diferentes clases de tributos van a tener sus propios hechos generadores. Y cuando vemos la patente municipal y decíamos que es un ente eminentemente práctico, en realidad la patente municipal no es otra cosa que una tasa, pero con la característica, ¿verdad?, que en la tasa, en la parte final, nos decía que la recaudación no debe tener un destino ajeno al servicio o la actividad. En cambio, en la patente, ¿verdad?, el pago que se realiza no necesariamente va a ser utilizado solo, ¿verdad?, en la autorización que se está generando por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público o por la obtención para la realización de actividades económicas, ¿verdad? Entonces, solamente es la característica fundamental entre la patente municipal y la tasa, ¿verdad?, el uso que se va a dar de los recursos económicos de la recaudación. En el caso de la tasa,
no puede tener un destino ajeno, no puede tener un destino ajeno, ¿verdad? A, al servicio o la realización de la actividad. En cambio, en lo que viene a ser la patente municipal, no se señala de esa manera. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Cómo se llama? Sí. Doctor, buenas noches. Le habla Carmen Rosa Condori. Doctor, quería hacerle una consulta. Con el decreto supremo 4298, que se ha creado el monotributo por así decirlo, al apoyo al emprendimiento, ¿se estaría contradiciendo con el Código Tributario? Se podría decir, porque mencionan que los tributos tienen que ser creados por ley, ¿verdad? ¿Podría ampliar un poco esa situación, por favor, doctor? Gracias. Claro que sí. En realidad no existe ninguna contradicción. ¿Por qué? La ley 843 es la norma que crea los diferentes tributos del sistema tributario boliviano. El IVA, el IT, el IUE ha sido creada por la 1606, pero como modificación de la ley 843, porque modifica antes era el impuesto a la renta presunta de empresas, pero la 1606 introduce, deja sin efecto los artículos correspondientes e introduce al impuesto sobre las utilidades de las empresas. Entonces, la ley 843 es la que crea estos tributos. Y dentro de esta ley 843 establece que el órgano ejecutivo tiene la facultad de simplificar, ¿verdad? El ámbito tributario a través de reglamentaciones. ¿Sí? Como tú tienes que cobrar el IVA, el IT, el IUE, el ICE, el RCIVA, etcétera, tienes la posibilidad, tienes la facultad de sintetizar, simplificar esa situación. Bajo esa determinación que se halla en la ley 843, donde le están entregando esa atribución al órgano ejecutivo, en base a ello, inicialmente se ha creado, ¿verdad?, el régimen simplificado. Si nosotros revisamos, el régimen simplificado está creado a través de un decreto supremo, en el cual se ha establecido que para los comerciantes minoristas y para los artesanos, ¿verdad?, se va a generar este monotributo donde se está simplificando el pago del IVA, el pago del IT y el pago del IUE de manera simplificada, ¿verdad?, por las características de los ingresos que tienen estos rubros. En el caso de lo que viene a ser el régimen agrario unificado, lo propio, ¿sí? Son personas que desarrollan actividades agrarias, pero generan ingresos económicos, pero por las características de esos ingresos económicos lo han centralizado en un monotributo denominado régimen agrario unificado, ¿verdad? Y tienen que pagar en uno solo los otros tributos a los que estaban sometidos. Y lo propio sucede también con el régimen integrado, que ha sido creado a través de un decreto supremo por esta facultad de sintetización o simplificación del pago de obligaciones tributarias correspondientes a los diferentes impuestos ya creados. Y lo que han hecho ahora en esa misma línea, ¿verdad?, es crear, simplificar o sintetizar a través de un decreto supremo, ¿verdad?, lo que viene a ser las obligaciones del IVA, IT y UE, en lo que se ha denominado este nuevo régimen especial, el 7RG, ¿verdad?, con sus propias características. Entonces, a través de esta normativa que faculta al órgano ejecutivo poder sintetizar o simplificar el pago de tributos, se ha creado el régimen simplificado, el régimen agrario unificado, el régimen tributario integrado y hoy en día el régimen
7 RG. Entonces no se habría vulnerado absolutamente nada porque solamente es una simplificación en lo que viene a ser el pago de la obligación. En vez de que pagues IVA, IT y IVA, por las características que tú tienes vas a pagar, pero de manera especial y en uno solo. A eso se denomina también monotributo. Por tanto, se halla dentro de las previsiones, ¿verdad? Legales y por tanto no hay ninguna vulneración. ¿Correcto? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, licenciado, buenas noches. Licenciado, mi pregunta es, hace poco tiempo igual se lanzó una resolución administrativa que por la pandemia, por la cuarentena, que, que se puede compensar con facturas de consumo el IVA y esto del IVA. Y la ley dice otra cosa, ¿esto cómo lo tendríamos que ver en lo futuro? Eso sí, definitivamente mi criterio particular es de que se está modificando la base imponible del impuesto al valor agregado y se está generando esta modificación a través de un decreto supremo. Entonces, en base a lo que viene a ser las fuentes del derecho y la pregración normativa y fundamentalmente lo que es la reserva de ley, se estaría vulnerando y se estaría modificando la estructura de un impuesto que ha sido creado mediante ley, se estaría modificando esta estructura a través de un decreto supremo. Pero ahí hay varias connotaciones que hay que tomar en cuenta y fundamentalmente es el hecho, ¿verdad?, del momento histórico que estamos atravesando en Bolivia y a nivel mundial, que es la pandemia del COVID-19. Es decir, mantener la estructura tributaria en estos momentos en los cuales se está teniendo características muy particulares en lo que viene a ser el desarrollo económico de los diferentes negocios, ¿verdad? Se puede considerar que se está afectando fundamentalmente el desenvolvimiento y mantenimiento de esos negocios. Entonces, ¿qué hacemos como Estado para poder coadyuvar, para poder colaborar con esos negocios? ¿Le seguimos cobrando tal igual como antes, sabiendo que muchos negocios están cerrando, no todos están pudiendo trabajar adecuadamente? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, discotecas, bares, ¿están trabajando? No, no están trabajando. Pero sin embargo, la norma laboral les está obligando a que mantengan a sus trabajadores. Ahora les cobramos sus impuestos de igual manera, ¿verdad? Entonces ahí el Estado tiene que asumir una determinación. Y si nosotros vemos qué ha pasado en Argentina, qué ha pasado en Perú, qué ha pasado en Chile, ¿verdad? Vamos a ver que en la mayoría de los países europeos, latinos, etcétera, los estados han empezado a modificar el tema tributario porque definitivamente las condiciones no son las mismas, ¿verdad?, del año pasado. Y en el caso boliviano, se agrava, ¿verdad?, se agudiza con una situación política de inestabilidad, ¿verdad? Todo el mes de octubre, noviembre y parte de diciembre, muchos negocios también han estado cerrados por una situación, por una coyuntura política muy particular. Tenemos un gobierno transitorio, no elegido democráticamente, ¿verdad? Entonces, por tanto, las condiciones son muy especiales y en las cuales además existe un distanciamiento total entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. Entonces, se ha planteado una serie de leyes que lastimosamente no quieren ser consideradas por este órgano legislativo, ¿verdad?, por un tema eminentemente político. Porque lo correcto es de que todo esto debería ser a través de una ley. Pero como hay un divorcio entre órgano ejecutivo y órgano legislativo, definitivamente no se puede hacer absolutamente nada. Y ahí ha asumido
el órgano ejecutivo esta situación de poder otorgar algunas situaciones que pudieran favorecer al contribuyente a objeto de que pueda tener mayores recursos económicos. En otros países que han hecho han sido más sencillos, han bajado la alícuota de los impuestos. Por decir algo, impuesto al valor agregado era 13% y han visto y han dicho, no, lo volveremos 8%, para que tengan más ingreso económico y puedan tener más recursos económicos. Pero como no se podía hacer esto en estos momentos dentro del Estado boliviano, ¿verdad? Entonces el órgano ejecutivo ha asumido diferentes posiciones para que de igual manera caigamos en una situación en que el contribuyente pueda tener mayores recursos económicos. Esa ha sido la filosofía de los decretos supremos que se han emitido, ¿verdad? En esta etapa COVID-19 en el ámbito tributario. Todos tratando de que el contribuyente pueda tener mayores recursos económicos, incluso también a través de lo que viene a ser la postergación de pago de tributos. Entonces, muchas de las medidas asumidas sí podían ser realizadas a través de decretos supremos, pero otras necesariamente tendrían que haber sido realizadas mediante leyes. Pero esta coyuntura que estamos viviendo, fundamentalmente la coyuntura política, no ha permitido que se genere. Entonces, el que ha asumido el reto ha sido el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, porque el órgano legislativo se ha presentado en mayo una propuesta de ley que desde mayo hasta la fecha ni se la ha discutido, ¿verdad? En el ámbito tributario. Entonces, estos aspectos demuestran que el órgano legislativo no quiere, porque hay ese distanciamiento que se ha generado y además que se considere que es un tema electoral, ha ocasionado de que no se emitan las leyes correspondientes. Entonces, por tanto, a través de decretos supremos. Pero pese a que no se está cumpliendo con el principio de legalidad y reserva la ley, en la medida en que el propio ente recaudador está procediendo a reglamentar la forma de aplicación de este decreto supremo, le está dando la legalidad correspondiente. Porque si está reglamentando, después no puede decir, no es ley. Como no es ley, usted contribuyente me paga no. Como ha reglamentado, también se ha sometido y el contribuyente al estar cumpliendo con la determinación de un decreto supremo y una resolución normativa de directorio, en el futuro no se va a ver perjudicado, porque la propia administración está asumiendo y el contribuyente, en cumplimiento de estas disposiciones, está generando el pago de sus obligaciones tributarias. ¿Comprendido? Sí, muchas gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay más preguntas? ¿Qué me dice ese silencio? ¿Todo comprendido? Parece que siguen viendo su novela y nadie responde. No, Licen, está comprendido. Perfecto. Ok, entonces con esto habríamos concluido la clase del día de hoy y estaríamos viéndonos el día lunes. ¿Perfecto? Sí, está bien, licenciado. Ok, entonces, hasta el día lunes. Hasta el día lunes, licenciado. No, Muchas doctor, gracias. Gracias, doctor. Hasta el día lunes. Licenciado. Buenas noches. El día lunes. Licenciado. Hasta el lunes. Hasta luego, Licen. Nos vemos Hasta el lunes, Licen. hasta el lunes. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Que tenga un buen fin de semana, doctor. Hasta luego. Gracias, te agradezco.